¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, habla de diferentes temas, habla de su candidatura, habla de la economía del país, habla de la situación actual de la economía del país y la crisis en la que se encuentra luego del manejo del gobierno transitorio de la presidenta Áñez. De la misma forma, el exministro de Economía y actual candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo criticó duramente la gestión del anterior ministro de Economía, que terminó renunciando a esta gestión del gobierno transitorio de la presidenta Áñez. Luis Arce también habló de sus propuestas y cómo modificaría la economía del país si llegara a ser presidente en las próximas elecciones de septiembre. Escuchemos las palabras de Luis Arce Catacora y luego continuamos. Luis, ¿cómo ha visto usted la pandemia? Vamos a empezar a hablar del tema que en estos momentos está en boga. ¿Cómo ha visto usted la forma en la cual el gobierno nacional ha enfrentado, ha encarado esta emergencia sanitaria? Bueno, yo creo que ha sido una suma de errores e improvisaciones. Primero, que uno entiende que un gobierno, cuando enfrenta una pandemia con cuarentena, se supone que en ese periodo de tiempo el gobierno lo que tiene que hacer es dotarse de una mejor infraestructura para combatir los específicos problemas que vaya a enfrentar la pandemia, porque cada pandemia tiene sus sintomatologías muy concretas. En este caso, lo recomendable era elaborar o levantar unidades de terapia intensiva, las pruebas del COVID, también los equipos de bioseguridad, todo ello para respiradores, por supuesto, para poder tener todo el equipo necesario, ¿no?, para cuando era inevitable que en algún momento uno tenía que liberar, ¿no?, la cuarentena, y para eso durante todo ese tiempo uno tenía que prepararse para eso. Lo han hecho varios países, ¿no?, exitosamente. Hemos visto Uruguay, hemos visto inclusive la Argentina, muy exitosos casos. Pero en el caso boliviano nosotros no hemos visto que hayan tomado las previsiones para poder comprar todos estos elementos desde cuando se supo, ¿no? Es importante recordar que la OMS sacó en la última semana de enero ya la alerta internacional de la pandemia. Por lo tanto, desde ahí los gobiernos estaban alertados de que se venía esto y tenía que comprar todo el material y, bueno, empezar con todo ese procedimiento. No ha sido el caso boliviano, lamentablemente. En último caso, ha visto usted que en el mes de mayo recién estaban comprando los respiradores, y mal todavía, con casos de corrupción, en fin, todo ello. Y hoy continuamos viendo en los medios de comunicación a muchos médicos y enfermeras que siguen exigiendo más bien la falta de material de bioseguridad. Entonces, no ha sido bien llevado, lamentablemente, esto. Ahora, don Luis, usted dice el gobierno no estuvo a la altura o no tomó sus previsiones para enfrentar esta crisis sanitaria que aún vivimos los bolivianos. Sin embargo, hay muchas críticas, muchos cuestionamientos respecto al sistema de salud que dejó el movimiento al socialismo, el sistema de salud que dejó la gestión del presidente de aquel entonces, Evo Morales. La gente cuestiona, no se equipó las unidades de terapia intensiva. ¿Qué pasó, señor Arce, con relación al sistema de salud? Porque se dice que se priorizaron las canchitas que los hospitales en el país. Bueno, eso no es cierto, pero aquí hay que diferenciar dos cosas, creo yo. Una cosa es prepararse para una pandemia que tiene ciertas características, el contagio rápido, en fin, tiene sus características que no se podía saber, pues como he escuchado, hace 14 años, eso no se podía saber. Cuando llegamos al gobierno, el año 2006, ¿no?, el presupuesto que se tenía el 2005 para salud era de apenas $300 millones. 300. Nosotros cerramos el año pasado, en 2019, con un presupuesto en salud de $3.000 millones, 10 veces más. Que podía haber sido insuficiente, sin duda, ¿no? Veníamos de una situación muy precaria, se ha hecho, pero quizás no lo suficiente. Lo mismo en ítems. Cuando llegamos al gobierno habían apenas 17.000 ítems en salud y ahora, bueno, al año pasado, no sé ahora cómo estará, 38.000 ítems, ¿no? Ha habido un incremento.
Se trató de hacer lo mejor que se pudo, creo que se ha avanzado bastante. ¿Por qué no habían respiradores en el país? Bueno, los respiradores es un aparato que surge solamente en esas salas de terapia intensiva, ¿no? Y bueno, pues se supone que cuando uno hace los cálculos, porque nosotros hemos hecho hospitales, y en los hospitales siempre se calculaba cuántos son las unidades de terapia intensiva que se necesitan, porque ¿de qué nos sirve tener un hospital lleno de camas de terapia intensiva y después no se va a utilizar ni el 10%? Entonces, hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el tema del cáncer, otro tipo de enfermedades, ¿no? Nosotros, por ¿Pero ejemplo, el MAS compró respiradores en su gobierno o no? bueno, para las unidades de terapia intensiva de los hospitales que nosotros hemos montado, por supuesto. ¿Tiene un estimado de cuántos fueron? No, porque eso dependía de cada hospital y además nuestro plan de hospitales lo hemos hecho de manera conjunta con municipios y gobernaciones. Muchos de ellos eran los que efectivamente tenían que comprar algunos de estos equipos, como los respiradores y las unidades de terapia intensiva. Nosotros básicamente lo que hemos hecho es la infraestructura, ¿no? El edificio de todo eso, y en el caso de hospitales como del Alto, por ejemplo, donde sí hemos ido también con el equipamiento necesario. Tratar de culpar, nuevamente es una cortina de humo, de decir, culpable va a ser el MAS porque el MAS no generó las unidades de terapia intensiva, los respiradores, el equipo de bioseguridad, los tests para el coronavirus, porque en ese momento evidentemente no se sabía que iba a ser esto. ¿Es cierto que se priorizaron las canchas antes que la salud? No. ¿Los 14 años del MAS? No, uno puede ver las cifras. No es verdad eso que solo canchas, en el programa Bolivia Cambio Cumple se hicieron escuelas, que nunca se habla de las escuelas, y cuando uno va al área rural usted va a encontrar grandes y lindas infraestructuras que antes no se tenía. Antes los niños pasaban clases en adobes. Ahora no, miren cómo ha cambiado la infraestructura educativa. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros hicimos eso. Don Luis, cambiando de tema, se cuestiona mucho de que usted fue la persona que manejó la chequera de Evo Morales durante los 14 años que estuvo al mando del gobierno. Se ha cuestionado la compra de aviones, helicópteros, la construcción de la Casa Grande del Pueblo, además de otras infraestructuras. Si usted, en el hipotético caso que llegara a ser presidente, señor Arce, ¿usted ha pensado en que de repente el avión presidencial, helicópteros y algunas otras infraestructuras podrían ser vendidas? Porque hay la lógica de que se despilfarró recursos en estos edificios y en estas compras. Mire, lo que un ministro de Economía tiene que hacer es buscar fórmulas para generar recursos para hacer inversión pública. Eso es lo que un ministro de Economía tiene que hacer y eso es lo que hemos hecho. ¿De dónde salen las carreteras? ¿De dónde sale el satélite? ¿De dónde sale el teleférico? ¿De dónde salen los establecimientos escolares que hablábamos hace un momento atrás? Los hospitales. ¿De dónde sale todo eso? Es gestión que uno tiene que hacer de buscar maneras de generar recursos, de emprender empresas públicas que generen ingresos y que, por ejemplo, nuestras empresas públicas pagaban el bono Juancito Pinto. Hoy está en riesgo eso, por ejemplo. Todas las empresas públicas están en riesgo con la nueva medida de política económica que ha hecho este gobierno. Usted no sé si recuerda el 2006, me ha visto quejarme, llorar el 2006, cómo he recibido yo el país y qué he tenido que hacer para darle estabilidad y la economía que hemos tenido y hemos gozado los bolivianos durante tantos años. No, el ministro de Economía tiene que dedicarse a trabajar, tiene que generar los recursos, tiene que dar estabilidad en la economía, tiene que generar capacidad de ingresos y de inversión pública que va a generar el bienestar de la población. Eso es lo que hemos hecho. Así que no creo que lo que se haya hecho desde el Ministerio de Economía haya estado mal. ¿Usted no ha pensado en vender el avión, helicópteros, algunas otras infraestructuras que han sido parte de los cuestionamientos de los opositores hasta antes que Evo Morales salga del país? Mire, toda enajenación del patrimonio del Estado nunca me ha gustado a mí. Nunca me ha gustado que tengamos que vender, ¿no? Porque es una mala señal, pues, ¿no? Si el Estado está vendiendo, quiere decir que no tiene ingresos, no tiene capacidad de generar ingresos y está teniendo que vender el patrimonio. Es como en la casa, ¿no? Si uno no puede pagar su deuda, si uno no puede, no sé, y empieza a vender el televisor, empieza a vender el vehículo de la familia, quiere decir que no está pudiendo generar ingresos y desde mi punto de vista quiere decir que un ministro de Economía no está cumpliendo su labor. Por lo tanto, yo antes de estar pensando en vender voy a estar buscando maneras de mejorar la economía del país y en función de mejorar la economía del país vamos a ver si es necesario al final no hacer ese tipo de ventas, pero
de buenas a primeras y por un tema ideológico o por hacer caso a muchas versiones que han seguido, mire, se ha dicho mucho de la Casa Grande y son los primeros en utilizar con su tema del COVID. Ahí está, vean ustedes. Entonces, ¿dónde está? Toda la infraestructura que se ha hecho ha sido utilizada por ellos. El avión, imagínense, hasta las sigas creo que estaban usando los aviones que tiene el Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí, verdad? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que es mucha retórica y más bien lo que hay que dedicarse es a generar las condiciones para que el país pueda tener ingresos sostenibles y generar empleo, que es lo más importante ahorita para los bolivianos. ¿Pero qué pasó? ¿El MAS tuvo suerte o qué fue lo que pasó? Porque sucede que ahora no hay plata, ¿no? El gobierno actual dice que no hay plata, que no hay recursos, que no hay ingresos. Es más, se ha decidido acudir a créditos internacionales. Dicen que el MAS tuvo la bonanza económica y además que el precio del barril del petróleo estaba por encima de los $100, ahora ha llegado hasta el -0. ¿Cuáles serán los fundamentos para que ahora no haya plata y para que antes haya existido recursos económicos? Bueno, mire, eso está muy sencillo de explicarlo, lo hemos estado haciendo durante estos 14 años. Lo que nosotros hemos hecho es un modelo económico propio, que parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Usted bien decía, los precios, sí, pero ¿qué hubiera pasado si teníamos los precios altos y no hubiésemos nacionalizado los hidrocarburos? ¿Dónde se hubiera ido la plata? Se hubiera ido justamente al extranjero, ¿verdad? Como antes se haría. En cambio, nosotros lo que hemos hecho es nacionalizar, la plata se queda, empezamos a hacer inversión pública. La inversión pública en la lógica neoliberal, que es el modelo que ha implementado este gobierno desde noviembre del año pasado, nosotros lo hemos denunciado, porque hemos retornado al modelo neoliberal y por eso estamos padeciendo. Lo que hoy la gente está padeciendo, está viviendo en la economía nacional, es lo que vivíamos en el periodo neoliberal de 20 años, desde 1985 hasta el 2005. Eso es el modelo neoliberal que trajo pobreza. Por un tema ideológico. Nosotros creemos que el neoliberalismo ha muerto, pero aquí no, los dinosaurios del neoliberalismo han retomado el Estado y han vuelto a implementar. Miren lo que han hecho con la inversión pública, le han eliminado la inversión pública. Por eso es que la gente, los constructores no se quejan, Junior, de que no tienen contratos, de que no está habiendo desembolsos, porque no han hecho ya inversión pública. ¿Qué ha pasado con los proyectos estratégicos que teníamos? ¿No? Estamos hablando de la planta de Uria, que la han cerrado. Estamos hablando de nuestra planta de cemento en Potosí, que está parada. El tren metropolitano de Cochabamba, parada. El tema del Mutún en Santa Cruz, parado. ¿No? Las carreteras, paradas. La inversión pública parada, los municipios están sin poder concluir las obras que se habían empezado porque no hay inversión pública. Es un tema de la reaparición del modelo neoliberal en Bolivia, que es típica la lógica del modelo neoliberal que está en manos de la derecha. ¿Es porque no hay plata o por qué, don Luis? Bueno, eso para mí es un tema ideológico, yo lo hubiera hecho. Miren, lo que deberían haber hecho estos, ¿no? en el gobierno desde noviembre era mantener el modelo. ¿Ha ido mejor? Claro, pues mire, cómo hemos estado durante 14 años, Junior. O ha habido problemas, a la gente que no tenía empleo, ¿no? Cómo hemos reducido la pobreza, cómo hemos reducido la desigualdad, cómo hemos sido durante más de 6 años la mejor economía de la región. ¿No fue suerte eso? No, por supuesto que no es suerte. Eso es trabajo. Eso es concebir adecuadamente, hacer un buen diagnóstico de la economía y por lo tanto plantear. Mire, este gobierno lo que está viviendo es su propia receta. ¿Qué hizo el señor Parada en noviembre del año pasado? ¿Y por qué está mal la situación ahora? Sencillo, Junior, se los resumo en 2 cosas. Uno, en lugar de recaudar más impuestos, lo que él a través de su Servicio de Impuestos Nacionales saca 17 resoluciones flexibilizando el cobro de impuestos. ¿Y eso qué significa? Caen los ingresos de impuestos. ¿De qué va a vivir el Estado si no tiene ingresos? Miren los municipios que están saliendo porque no tienen plata, porque la coparticipación cae. El tema de la negociación con Brasil, de 24 millones de pies cúbicos o de metros cúbicos, bajan a 14 millones de metros cúbicos en la venta del gas. Eso repercute en menos ingresos, y peor todavía ahora con el coronavirus, la firma de la fuerza mayor, etcétera, cero. Cero de ingresos. Y eso, por supuesto, pues el Estado, ¿de qué va a vivir, Junior? Si no tiene ingresos, si no ha generado ingresos durante todo este tiempo, y lo único que le queda es
endeudarse, como usted bien lo ha dicho, porque no está pudiendo generar sus propios ingresos. Ha matado a las empresas públicas, las quiere matar. Mire lo que está pasando con la mina Guanuni, con Colquiri, con Vinto, para solamente hablar de 3 empresas mineras. Están en déficits totales. Don Luis, ¿se cometieron errores en el gobierno del MAS? Sí, sin duda que sí. ¿Qué haría usted o qué no repetiría en el hipotético caso de que usted llegue a ser presidente? ¿Qué no replicaría de lo que se hizo en los 14 años de gobierno del MAS? Bueno, hay muchas cosas, Junior, para poder hablar de ese tema, ¿eh? Pero lo cierto es que hay temas, por ejemplo... ¿Tiene algunos errores identificados usted que no los volvería a cometer? Justicia, por ejemplo, Junior, justicia. Nos fue mal con la elección de los magistrados, ¿no? Por elección, por voto, creo que fue un error. Fue un error. Eso lamentablemente está en la Constitución ahora, habrá que ver cómo se corrigen esos errores, pero eso es un error y nos ha tenido con una mala justicia para los bolivianos y eso está mal. Eso, por ejemplo, hay que corregirlo, ¿no? Pero bueno, son varios de los temas que podríamos... ¿Los tiene usted apuntado ya? Claro que sí. No, hay que ser objetivo en la evaluación que se ha hecho. Hemos hecho cosas muy buenas, ¿no? Pero también hemos cometido errores, eso está claro, no somos perfectos en el movimiento al socialismo, vamos a corregir lo nuestro y por eso es que nosotros queremos una segunda oportunidad para mostrar a la población que sí sabemos manejar, al menos creo que está demostrado en estos 8 meses, Junior, que con nosotros estaban mejor que con cualquier gobierno de derecha, porque en realidad todos son lo mismo, ahorita no, está el MAS frente a toditos ahí al frente, es lo mismo, todos son lo mismo para nosotros y la historia que nos va a deparar si cualquiera de ellos gana es exactamente la misma historia actual. El tema de la repostulación, ¿usted considera que es algo que no repetiría? Hay quienes consideran que fue un error garrafal del anterior presidente. Bueno, yo creo que el propio compañero Evo reconoció eso en una revista que la vi en Buenos Aires, ¿no? Donde él reconoce que no debería haber aceptado la repostulación y bueno, yo creo que ese es un tema para nosotros cerrado, ¿no? Si usted es presidente, ¿no buscará una repostulación? No, yo estoy feliz con 5 años y tengo muchas cosas que hacer personalmente que cuando una persona asume cargos públicos, y he estado ya 12 años y medio, casi 13 años de ministro de Economía Junior, mire, no puedo hacer nada yo de mis actividades privadas, no puedo hacer absolutamente nada, tengo varios proyectos y que siempre los he tenido que resignar, mis proyectos personales, ¿no? Por asumir un cargo y por trabajar por el país. Y no va a ser la excepción, yo creo que esto es uno de los últimos, ¿no? 5 años ya, está bien, doy en lo que tengo que darle al país, todo lo que tengo que hacer y mi intención es hacer parar la economía. No puede ser que todo lo que hemos trabajado durante 14 años venga un gobierno y lo mande al tacho en menos de 7 meses, Junior. Realmente no puedo creer que haya gente tan perversa y gente tan incapaz de no poder llevar adelante. Una cosa había sido con guitarra manejar la economía y salir a la calle, a la plaza con discursos y otra cosa había sido manejar evidentemente la economía. En octubre del año 2019, ¿por qué quienes creen que lo que se gestó en el país fue una movilización de gran parte de la población que de alguna manera estaba cansada de algunos actos como por ejemplo la corrupción, el contrabando, el que el gobierno no escuchaba algunas demandas de los ciudadanos? ¿Cuál es la lectura que tiene usted respecto a lo sucedido en octubre? No, claramente ha sido un golpe de Estado, Junior, no hay dónde perderse, no hay dónde perderse. Hubo confesiones inclusive del señor Camacho ahí que salieron y dieron vueltas las redes, ¿no? Que involucró a su papá, que fue el que fue a conversar con las Fuerzas Armadas, con la policía. Eso es un golpe de Estado, pues, ¿no? Eso es sedición total y por supuesto este gobierno no ha hecho nada para enfrentar esos actos sediciosos claramente. Entonces hubo un golpe de Estado contra el gobierno del MAS el año pasado. Ahora, dentro de esto hay mucho temor de quienes salieron a las calles, más allá de las figuras políticas, de que si vuelve el MAS o vuelve Luis Arce a la presidencia, se va a iniciar una persecución contra, qué sé yo, Luis Fernando Camacho, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, hay muchos actores políticos y cívicos también. ¿No ha pensado usted en una amnistía
para tratar un poco de desinflar o para darle tranquilidad, por ejemplo, a la policía que se amotinó, por ejemplo, al ejército? ¿O usted va a emprender una serie de procesos por lo que usted considera fue un golpe de Estado? Bueno, mire, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y vamos a hacer eso en el gobierno, es reconstruir la economía. Vamos a estar muy abocados a eso, Junior, porque va a ser una tarea titánica levantar al país otra vez, y en eso vamos a estar. No veo que estemos ahí persiguiendo y demás, yo no veo ese tema, ¿no? Además, sabemos perfectamente que no fue toda la policía y que no fue todas las Fuerzas Armadas. Pero hubo gente también en las calles, ¿no? Sí, hubo gente, pero eso ya ha pasado. Yo creo que hay que mirar hacia adelante. El futuro es lo que me preocupa, porque hay que velar porque los bolivianos puedan tener ingresos, empleo, volver a hacer esa economía. Éramos felices, Junior, realmente estábamos haciendo un buen trabajo y eso hay que continuar haciéndolo. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. ¿Eso quiere decir que si usted es presidente, elegido presidente, el día que tome posesión de mando no va a ordenar que detengan a los comandantes de la policía que salieron a las calles o a los militares inmediatamente, se les inicia un proceso por sedición, por alzamiento armado y otros? Le pregunto esto porque es el gran miedo que hay en estos ciudadanos que de alguna manera están viendo las elecciones. Bueno, si hay miedo quiere decir que tienen culpa, ¿no, Junior? Pero sería mucha gente a la que habría que ir a apresar, don Luis, ¿no? No tiene sentido, Junior. Nuevamente repito, hay que mirar adelante. Lo que a nosotros nos toca y el mandato que vamos a recibir nosotros en las urnas es reconstruir la economía, y eso nos vamos a dedicar. Le pregunto esto porque Carlos Mesa ya firmó una amnistía en 2003 para tratar un poco de zanjar las heridas que se dieron en Octubre Negro, por ejemplo, y se pacificó el país. Carlos Mesa asume y de alguna manera ya no se enfrenta con todas aquellas movilizaciones que se dieron en su momento. Bueno, es una manera de verlo, pero yo creo que hay que trabajar otros temas más importantes que ver ese tema político, Junior. Yo creo que a la gente le preocupa que esté perdiendo el empleo, que hay incertidumbre, y eso no se trabaja de la noche a la mañana, eso se tiene que hacer desde el primer día y nos va a llevar su buen tiempo, 2 años y medio es mi criterio, que nos va a tomar volver a hacer la economía de antes. Ahora, don Luis, hay temor, porque muchos ciudadanos consideran que si Luis Arce es elegido presidente, quien va a gobernar no es Luis Arce Catacora, sino Evo Morales Ayma. Lo he escuchado en varias oportunidades eso, Junior. Queda claro que eso no es así, está bien. Entiendo la intención que tiene esa afirmación, pero lo cierto es que un presidente no solamente toma las decisiones, sino que lleva en sus espaldas con la responsabilidad que eso implica el tomar decisiones. Por lo tanto, el que va a gobernar va a ser el presidente, no va a ser el compañero Evo Morales, ¿no? Eso está claro. ¿Habla usted con Evo Morales, don Luis? Junior, mira, primero el compañero Evo tiene 2 cargos importantísimos en el MAS. Uno es presidente del instrumento y segundo, un empleado en Cochabamba lo designó como jefe de campaña de esta elección. Por lo tanto, por supuesto que tenemos que hablar. ¿Cómo ve la campaña el expresidente? No, yo creo que hay una buena coordinación. Estamos hablando de cómo avanzamos en varios tópicos y sus consejos son siempre valiosos, así que estamos yendo por buen camino, creo yo. Poco a poco nos vamos afianzando más en los 9 departamentos y la candidatura está cobrando cada vez más importancia, ¿no? Arturo Murillo lo acusó a usted y lo acusó a Evo Morales de haber sido las personas o algunas de las personas que financió las movilizaciones de octubre y noviembre, don Luis. Miren, el señor Murillo habla muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y nunca ha podido comprobar nada para empezar, pero más importante, siempre que ellos cometían un error, había un acto de corrupción en gobierno, aparecen estas cortinas de humo. ¿Ah? Nos utilizan a nosotros para tratar de desviar la atención de los medios de comunicación, de la opinión pública, de los verdaderos problemas que está atravesando el país, que es el desempleo, que es la falta de ingresos y todo ello, y los errores, ¿no? Los actos de corrupción, los viajecitos en avión, de las mises, de la familia, ¿no? Del nuero, no sé, de la presidenta, ¿no? El yerno de la
presidenta, que es por aquí, por allá. Esas cosas nos utilizan a nosotros, ¿no? Entonces estamos acostumbrados ya durante todo este tiempo de que nos acusen de todo. ¿Cómo ve la candidatura de la señora Yanine Áñez? Hay muchos que están pidiendo que baje su candidatura. ¿Cómo ve usted la candidatura de Áñez, de Mesa, de Camacho, de Chi? ¿Cómo ve a sus adversarios políticos? Lo he dicho hace un momento atrás, Junior. Está el MAS frente a los 7 otros partidos políticos. Más no se va a aliar con uno de los otros 7. No. Nosotros somos el único partido de izquierda, el único partido que representa a los más humildes, a los profesores, a los maestros, a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a los profesionales comprometidos con su país. Eso somos nosotros, a eso representamos nosotros. Y al frente tenemos el neoliberalismo dividido pues en todo. Es una mega coalición, si usted quiere, ahí dividida, que es la que tenemos ahí al frente, ¿no? Entonces, para nosotros todo el resto son exactamente lo mismo. No vemos ninguna diferencia. Para el MAS es mucho mejor que vayan todos por su lado. Miren, nosotros siempre hemos partido de la idea de que nosotros vamos a ganar las elecciones por nuestros propios méritos, no por los aciertos o desaciertos de nuestro rival. Y que en los aciertos que tenemos es el plan de gobierno, es el programa económico que es sólido y que va a dar resultados en el mundo. Andrónico Rodríguez decía, nosotros no tenemos la culpa de que ellos no se hayan unido para enfrentarnos, porque están dispersando el voto, ¿no? Bueno, es su realidad, ¿no? Pero lo cierto es que nosotros no nos vamos a dejar llevar por ese tipo de elementos. Para nosotros estamos frente a todos, ¿no? No hay excepcionalidad ahí al frente. ¿Has conversado con alguno de sus oponentes políticos? Yo lo he llamado a Mesa, a Áñez, Para nada. a Camacho, de repente. No olvídese. La credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿cómo la evalúa usted? No, tenemos dudas del Tribunal Supremo Electoral. ¿En qué sentido? No creemos que nos pueda garantizar un 100% la transparencia y la equidad en el manejo de las elecciones. Por eso es que nosotros hemos mandado cartas como Movimiento al Socialismo pidiendo de que organismos internacionales, encargados o especializados... La OEA entre ellos. No, nosotros no hay que ver con la OEA, ahí no creemos en la OEA, ¿no? Pero hay otras instituciones... La Unión Europea. Europeas, norteamericanas inclusive, ¿no? La Fundación Carter, por ejemplo. En fin, todos ellos que pueden venir y puede ser un seguimiento. Nosotros hemos pedido por escrito que convoquen, que inviten a esas instituciones que han mostrado predisposición en venir a Bolivia, ¿no? A hacer el seguimiento, porque estas son unas elecciones muy, muy importantes para el sistema democrático en nuestro país. Vamos a recuperar la democracia, Junior. Estamos 8 meses sin democracia en nuestro país, ¿ah? Nos han hecho creer en octubre que querían democracia, pero ahora estamos 8 meses sin democracia. Entonces, lo que nosotros queremos es que se transparente, que se tenga unas elecciones absolutamente transparentes y que se garantice que al ganador se le va a dar el gobierno. ¿Cómo ha visto los actos de corrupción? Impuestos nacionales, donde se negociaban resoluciones para la prescripción de deudas impositivas millonarias, compra de gases, compra de respiradores, la no llegada de equipos de bioseguridad, lo sucedido en Entel, lo sucedido en YPFB. ¿Cómo ve todo esto que viene sucediendo? Es escandaloso, sencillamente es escandaloso, ¿ah? No puede ser pues que este gobierno sea un asalto al Estado, ¿ah? Es un asalto al Estado, porque no se ha escatimado el menor de los esfuerzos para robarle al país y a los bolivianos. Eso es inadmisible. ¿Cómo ve el trabajo de la Fiscalía? ¿Y quiénes consideran que está yendo un poco lento? Bueno, la Fiscalía siempre ha sido lenta, ¿no? Parece que hay mucha burocracia en los procedimientos, etcétera. Pero bueno, ¿no? Para algunas cosas, por ejemplo, cuando yo llegué al país, Junior, estaba bajando las escaleras del avión, ya estaba ahí una citación para ir a la Fiscalía al día siguiente, ¿no? Para algunas cosas son muy ágiles, pero para otras cosas no. Uno que se plantea el poder establecer a través de una ley, determinar un día al año para poder evitar el cobro del IT o del IVA en todas aquellas compras que usted realice en el país. Aunque hay una otra propuesta que tiene que ver que por lo menos por la emergencia que se vive, la emergencia sanitaria y la económica que se viene luego, el tema de los alimentos no vaya a tener que cubrir o no vaya a tener que generar el IT y el IVA, por lo menos para que estos 13 bolivianos de 100 bolivianos
puedan de alguna manera paliar y ayudar a las familias a comprar otros insumos. ¿Cómo ves tú estos planteamientos? Bueno, nosotros tenemos otra concepción en el tema impositivo. Nosotros ya hemos planteado en su momento el impuesto a las grandes riquezas, por ejemplo, eso es lo que esta es parte del programa de gobierno. ¿A partir de cuándo es grandes riquezas? Eso es el estudio que se está haciendo. Pero millones. Millones, por supuesto, ¿no? Que tiene 1 millón, 5 millones de dólares, No al que tiene 100.000, 200.000 dólares. Eso no es nada, Junior, ¿no? Los que tienen mucha plata, ellos son los que tienen que pagar un impuesto, eso lo vamos a aterrizar para plantear de manera muy concreta. También está el otro tema que nosotros queremos es rebajar el impuesto al valor agregado cuando las compras sean con una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, que eso es mucho mejor, Junior. ¿Cómo sería eso? Actualmente el valor agregado se paga en 3 o 13%. 13%. 13%. ¿No? Si usted paga con tarjeta, supongamos el impuesto será 8 o 7%. ¿Cómo se podría discriminar eso? Por la tarjeta, justamente, ¿no? Porque cuando uno pasa en el supermercado, en las tiendas, ¿no? Cuando uno paga, ¿no? Especialmente alimentos, ahí uno puede tener un control mucho más preciso de alimentos, ¿no? Puede recibir un menor impuesto al valor agregado. Por eso, el impuesto que cae, en el ejemplo que usted plantea, paga usted 100 bolivianos, pero con el impuesto tendría que pagar 113 bolivianos, ¿cierto? Entonces usted va a pagar 108 bolivianos. Entonces ya, de hecho, solamente por pagar con su tarjeta, ya está recibiendo el beneficio de una reducción en el impuesto. De hecho, no necesita nada más que el pago a través de la tarjeta. Eso tiene efectos muy importantes para el sistema bancario. ¿Para determinadas compras o para todos los que paguen con tarjetas? Todos los proyectos, todo lo que significa el IVA con tarjeta. Eso tiene un efecto muy importante en la economía, Junior. Muchos países lo han hecho, ¿no? No lo estamos inventando, hemos visto que eso funciona, entonces ese es un planteamiento también que nosotros lo queremos llevar. Ahora, don Luis, usted es un economista, llevó adelante las riendas de la economía del país durante 14, 13 años. ¿Qué haría usted en estos momentos? Hay despidos masivos, la gente está sin trabajo, no se ve el dinero en los bolsillos y en las calles. ¿Qué haría usted en estos momentos para tratar de alguna manera darle un alivio al sector privado, que sin duda alguna es el más golpeado y lo que está generando que no solamente se cierren empresas, sino que también que haya miles de personas que queden sin fuentes de trabajo? Entonces, lo que hoy tenemos que hacer es inyectar un shock de oferta y un shock de demanda positivos. ¿Cómo es eso? Ese es el tema. Eso es. Los modelos económicos, el neoliberal, solamente le interesa la expansión de la oferta, o sea, el shock de oferta. O sea, lo que ha hecho este gobierno, créditos para los empresarios, todas las bondades para los empresarios, para que los empresarios puedan readecuarse y empezar a producir y generar crecimiento económico. Y de eso, supuestamente, empezaría a jalar la demanda. Eso no ocurre en Bolivia, ¿no? En Bolivia tiene que hacer uno el shock de oferta, pero también el shock de demanda. Lo que ha pasado en la realidad boliviana es que si usted tenía tanta gente trabajando en el día a día y que ahora de la noche a la mañana lo encierra a esa gente sin poder generar un solo centavo, entonces esa gente ¿qué ha hecho? Se ha comido sus ahorros, se ha prestado, y eso es una falta de ingresos. Lo que tiene que hacer el Estado es reactivar la demanda también. Por lo tanto, nosotros creemos, y está en nuestro plan de gobierno, continuar con políticas de los bonos para reactivar la demanda en nuestro país, especialmente de los más humildes, de la gente que más ha sufrido. Hoy, Junior, lamentablemente en el país están viviendo hambre, mucha gente. Y eso es realmente imperdonable para un economista ver que no se pueda resolver el tema del hambre. Entonces hay que resolver la demanda, hay que evidentemente sentarse con el empresariado para tomar incentivos de producción, sin duda, pero hay que ver también dónde se pone la plata, porque no vamos a tener plata como teníamos antes. Este gobierno nos ha endeudado, nos está sobreendeudando, no solamente externa, sino internamente. ¿Cómo reactivamos la demanda, perdón, para que la gente nos entienda? Los bonos, le decía. Hubieron bonos en el gobierno de Yanine Áñez. Sí, pero la economía sigue por el piso. Así es. Porque ¿Más bonos? No, miren,
Miren ustedes, nosotros vamos a eliminar todo lo que se ha hecho en este gobierno en bonos, porque lo único que se ha hecho es cambiar el nombre. ¿Ah? El Juancito Pinto, la renta dignidad, el Juan Azurduy, todos les han puesto sus nombres, el bono canasta, el bono familia, no sé qué, le han puesto sus nombres, pero la plataforma, los beneficiarios eran exactamente los mismos, ¿ah? Solo por no llamarle los bonos que nosotros les habíamos llamado. Entonces no has resuelto eso, no es nuevo eso. Y cuando hacen algo nuevo, que es el bono canasta que llaman ellos, ¿verdad? Nosotros vemos que hay un problema serio ahí, porque no se ha podido llegar realmente a la gente que necesita, ¿no? Por un aspecto demagógico desde mi punto de vista. Estaba en campaña la señora Áñez en esos bonos, no estaba buscando reactivar la economía, la demanda, no, estaba buscando reactivar sus votos, eso es lo que estaba pensando hacer. Entonces, nosotros creemos que hay que rediseñar el bono, ¿no? Un bono que vaya justamente para los más pobres, para que esa demanda, que es la mayor parte de la gente junior, ¿no? Nosotros lo propusimos, dijimos que 500 bolivianos es poco, recordarás, grabamos un video con una propuesta, dijimos no, 500 debían ser 2.000 bolivianos, se han reído. ¿Pero alcanzaba la plata? Pero por supuesto, si usted quería, ¿por qué cree que está deprimida la demanda, Junior? Si nos hubieran hecho caso y hubieran inyectado 2.000 bolivianos en lugar de 500, quizá la historia hubiera sido diferente hoy. Porque hay circulante. Claro. Nosotros lo hemos probado. ¿El Estado no se queda sin plata? Pero ¿cómo no se va a quedar plata? Claro, en la administración de este gobierno que no cobra impuestos a sus amiguitos, ¿no? De acuerdo, no hay plata. Pero en la lógica del Estado se inyectan recursos, hay demanda, hay consumo, se pagan impuestos y esa plata vuelve al Estado. Y se vuelve a invertir y así sucesivamente. Eso es lo que hemos hecho nosotros en 14 años, Junior. O sea, no estamos descubriendo la pólvora con esto, lo hemos hecho y ha dado resultado. Nosotros les hemos propuesto a este gobierno, en el mes de abril, les hemos propuesto exactamente lo mismo, que hagan esto, que hagan nuestra propuesta y que suban a 2.000, porque sabíamos que 500 era insuficiente. Y peor todavía, 500 pagándose cuando la cuarentena ya estaba acabando, ¿no? No tiene sentido. No nos hicieron caso. Entonces hoy tenemos esa economía que usted está viendo ahora, Junior, deprimida, porque no pudieron entender la lógica del modelo económico, social, comunitario, productivo, que nosotros lo aplicamos desde el 2006. Ellos siguen con la lógica neoliberal. Y eso no funciona en el país, Junior, no funciona, eso está claro. Ahora, el tema de los bancos es un tema que igual la gente lo está viendo y hay en estos momentos una disyuntiva, ¿no? Porque sucede que hay una ley, la 1294, y aparentemente hay una disposición, un decreto que de alguna manera busca amparar a las entidades financieras. La ley dice que una vez se levante la cuarentena no se paga hasta 6 meses después, pero sucede que ahora le están buscando un juego de palabra en torno a que el asalariado sí tiene que pagar o no tiene que pagar. ¿Cómo ve usted el desenvolvimiento de las entidades financieras en esta pandemia? Bueno, yo creo que ahí ha primado más los intereses del gobierno para favorecer al sistema financiero en la reglamentación, porque para mí la ley está clara, ¿no? La ASFI interpretó a su modo y el Ministerio de Economía no hizo nada, ¿no? No hizo nada para corregir la mala interpretación de la norma. Entonces yo creo que está clara, ¿no?, la intencionalidad que tiene el gobierno cuando no quiere afectar al sistema financiero. Y entiendo que se está discutiendo en la Asamblea en este momento un proyecto de ley interpretativo para darle una mejor tonalidad. Pero no se ha pensado en la población, porque la gente en estos momentos lo poco que tiene lo está guardando para la comida. Claro, no se piensa en la gente. Lo último que ha hecho este gobierno es pensar en la gente, ¿no? Ha pensado más en el bolsillo de los bancos. Mire, yo he sido sorprendido ahí cuando 10% de los recursos de los fondos de pensiones, ¿no?, llevan para inyectar a los bancos y nadie dice nada, ni la COP dice nada al respecto. Pero ahora le han entregado el 10% de los fondos de pensiones. Y nadie ha dicho nada. ¿Cuánto es eso? Estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de dólares. A los bancos. A los bancos. Bolivianos. Claro. ¿Para claro. qué es eso? Para darles liquidez a los bancos. Simplemente para darles liquidez. No había otro objetivo ahí. Pero bajo esa lógica podrían esperar el pago hasta que la gente se recupere un poco, ¿no? Si les han inyectado tanta plata. Pero eso es lo que uno no entiende, ¿no? Este gobierno lo que hace es favorecer al empresariado, es un gobierno proempresarial. 1.700 millones le han inyectado. Claro, el 10%, más o menos estamos hablando de 17.000 millones de dólares que tenemos en los fondos de pensiones en este momento. El 10%, Junior, son 1.700 millones de dólares. Don Luis, créditos internacionales. El Fondo Monetario Internacional nos ha ofrecido a los bolivianos
327 millones de dólares. Hay algunos otros créditos por ahí también que están estancados. ¿Cómo ve usted? Tuto Quiroga dijo hoy que para enfrentar la pandemia se necesita apoyo, pero también la llegada de créditos internacionales. Mientras haya transparencia y no se ponga en riesgo la soberanía del país, Junior, no veo problemas en que haya endeudamiento. Pero que llegue un crédito donde está poniendo en riesgo la soberanía del país, yo creo que ningún boliviano está de acuerdo. ¿Por qué lo dice? ¿Por el FMI? Por supuesto. ¿Usted ha tratado con el FMI? Claro, ¿Qué significa tener un crédito del FMI? Bueno, nosotros felizmente nunca hemos contratado un crédito del FMI. Los 14 años. Los 14 años. Pero nos endeudamos con los chinos, ¿no? Nos endeudamos con los chinos, también con el Banco Mundial, también con el BID, también con la CAF, también con Foplata. ¿Y por qué no con el FMI? Porque el Fondo Monetario Internacional condiciona los créditos. No existe un crédito del fondo que no tenga condicionalidad. Es más, si usted revisa, Junior, en todos los años que yo he sido ministro, y el Fondo Monetario venía al país, evaluaba la economía y se iba a hacer su reporte allá, y sacaba sus recomendaciones, están las mismas recomendaciones que hoy este gobierno aceptó. Pero en el caso nuestro no eran recomendaciones de cumplimiento porque no teníamos ningún programa con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿cuáles son esos dos temas que me preocupan? Uno, la flexibilización del tipo de cambio, que ellos llaman muy elegantemente. Ellos piden flexibilizar, es decir, el tipo de cambio. Ceder el boliviano ante el dólar. Implica, evaluar. Exactamente, implica entregar al mercado el tipo de cambio. Ellos fijan el tipo de cambio. El mercado. Porque ellos dicen, no puede fijar el Banco Central, tiene que fijarlo el mercado. Pero eso es flexibilizar el tipo de cambio. Cuando se flexibiliza, se va al mercado, se devalúa. Lo hemos visto en la Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Colombia, en varios países donde se aplicó esta receta. Entonces nosotros por eso nunca aceptamos ese tipo de recomendaciones del Fondo Monetario. Entonces eso implica devaluación, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Este gobierno lo que acordó con el fondo es que durante este periodo de la cuarentena, de la pandemia, que no iba a haber devaluaciones, que no iba a haber ajustes de balanza de pagos ni del déficit fiscal, ¿no? con todo ello, pero después sí, esos tienen que ser muy honestos, está en el informe del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces esa condicionalidad yo no la podría aceptar. Don Luis, lo acusan de haber provocado un daño económico a la gestora pública. Dicen que usted contrató una empresa que nunca llegó con el software, a la cual se le adelantó 3 millones de dólares. Pero además, una última denuncia dice que usted echó mano de 7 millones de bolivianos para blindar el edificio del Ministerio de Comunicaciones con vídeos y algunos otros implementos. Bien, yo me voy a defender en la justicia porque esto es realmente alarmante de este tipo de cosas. Vamos a ver siempre, porque lo único que tienen para podernos bajar el nivel de votación que estamos adquiriendo día a día es estas mentiras que se elaboran, que se presionan para que las autoridades empiecen a tener juicios contra nosotros, denuncias, ¿no? Para que nos desprestigiemos como profesionales, ¿no? Lo único que nosotros hemos hecho es trabajar y lo vamos a seguir haciendo. ¿Es cierto lo del software o no? No, pues eso lo vamos a demostrar en su momento. Creo que ha habido ex viceministros que han ido a varios medios de comunicación y han explicado en detalle todo lo que ha pasado ahí. Y es mentira todo eso, lo vamos a desmentir en su momento. Yo no conozco hasta ahora la acusación porque no me ha llegado formalmente ninguna, pero bueno, nosotros nos vamos a defender, Junior, ¿no? Esto no se puede quedar así, no se puede poner el riesgo, no pueden desprestigiar a un profesional que lo único que ha hecho es trabajar y dar buenos resultados al país. Lo de los vidrios blindados, ¿es blindado el vidrio del Ministerio de Economía? Hasta el tercer piso sí, Junior, y no me arrepiento de haber hecho eso porque cuando hubo las jornadas de octubre, donde ese movimiento Pititas y de los comités cívicos fueron a los ministerios, lanzaron piedras, todo. Ustedes han reflejado eso en los medios de comunicación esas veces. Y poníamos en riesgo, ¿qué cosa? La vida de la gente que estaba trabajando ahí adentro, pero no solamente la vida de la gente que estaba trabajando ahí adentro. Pero eso se ha quedado en el edificio. Claro, pues está ahí. 7 millones se gastaron en eso. Pero ese presupuesto, entiendo, era todo el sistema de seguridad, no solamente los vidrios, que, repito una vez más, tenían la objetividad de precautelar la vida de la gente, porque hay muchos bolivianos que entran al ministerio a hacer sus trámites y se entra un pedazo
¿Quién garantiza la vida de esa gente, Junior? No me arrepiento de haber hecho eso y ahí están, los vidrios están ahí. Yo no me los he llevado a mi casa, ¿no? ¿Se lo compró a empresas bolivianas o extranjeras? No recuerdo porque eso es un tema que lo maneja la administración, pero lo que sí aprobé es que vayamos hasta el tercer piso, ¿no? Con vidrios blindados, porque está en juego la seguridad de la gente, que eso no tiene precio, Junior. Don Luis, pensiones escolares, ¿qué haría usted? En estos momentos hay una controversia. La gente dice que está dispuesta a pagar el 50% de las pensiones escolares de los meses que no se han pasado clases. ¿Usted cree que se debería acceder a esto? Porque el ministro de Educación ha dicho después de casi 60, 70 días que se ha logrado un descuento del 6 al 28%. Bueno, yo creo que es una muestra más de la incapacidad del gobierno de resolver este tema. Porque es muy fácil emitir una resolución del Ministerio de Educación y nadie la va a discutir, ¿no? Así es, pero yo creo que hay que ir viendo las dos caras de la medalla. Yo entiendo la preocupación de los padres de familia de decir, bueno, mis hijos no están usando la infraestructura, no tienen esto, entonces tengo que pagar el 50%, ¿no? Es razonable. Pero también, por el otro lado, no todos los colegios particulares son lo mismo, Junior, no son lo mismo. Eso también hay que entender, ¿no? Hay colegios como de los sacerdotes, aquí en La Paz tenemos La Salle, tenemos, no sé, el Franco, ¿no? Colegios que tienen pensiones muy altas y que tienen gran cantidad de alumnado, ¿no? Que bajarle a inclusive 80, 90% me animaría, no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Y son los que menos están descontando. ¿No? Ese no va a tener ningún problema en resolver su economía, pero ¿qué de las pequeñas microempresas de colegios particulares pequeños, que normalmente están en las zonas periurbanas, en las zonas más alejadas? Pero se podría fijar un canon, es decir, las pensiones escolares por debajo de $50, qué sé yo, van a un 10%, y quienes cobran arriba de $100, $150 un 50%. Pero eso se lo podría resolver fácilmente con una resolución del Ministerio de Educación. Eso es lo que se debería hacer, Junior. Para mí, entender primero que no todos los colegios son lo mismo. Hay colegios que tienen mucha plata, que tienen mucho alumnado, hay colegios que tienen poca plata, poco alumnado. ¿Hay necesidad de que los padres de familia paguen menos pensiones escolares? De acuerdo. Y lo que se tiene que hacer, lo dije ya en un medio de comunicación, lo que hay que hacer es analizar caso por caso, Junior, caso por caso. Como usted bien dice, habrá colegios que donde se pagan 200 bolivianos de pensión, por ejemplo, ¿no? Y decir que pague 100 bolivianos, eso pone en serios riesgos a la empresa, ¿no? Al colegio privado, que es pequeño, ¿no? Pero el que paga 200, el que cobra $200 puede bajar a 100. Así es, así es. Ese es el análisis que hay que hacer, ¿no? Y ver caso por caso y sacar una resolución no general a todos, porque realmente no resuelve eso el tema, sino que precautelar, porque al final, Junior, de estos colegios particulares pequeñitos afectamos empleo. El tema es que el gobierno tenga, ¿no? Y que no le tiemble el pulso de afectar a aquellos que sí se puede afectar sin mandar a la quiebra a esos colegios, ¿no? Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora, quien habló de la economía del país se fue deteriorando justamente en la gestión de la presidenta transitoria Yanine Áñez. Criticó duramente al ministro de Economía que hace pocos días renunció. Actualmente el nuevo ministro de Economía es Óscar Ortiz. Luis Arce Catacora dice que este gobierno está llevando al país al descalabro al gastar sin medida los recursos y que no hay transparencia en el manejo de estos. Habló de que tiene bastantes propuestas para mejoras en el país, mejoras económicas desde su punto de vista. Además, criticó el manejo de la emergencia sanitaria por parte del gobierno transitorio. Al respecto de las palabras de Luis Arce Catacora, te invitamos a dejar tus comentarios. ¿Será real que a este candidato presidencial por el movimiento al socialismo realmente le importa la salud de los bolivianos o simplemente es más campaña como la que ya están acostumbradas los políticos de siempre, que prometen el cielo y las estrellas cuando están postulando, pero cuando ganan, obviamente son gobiernos
abusivos, gobiernos corruptos, gobiernos que no hacen nada por su pueblo. En realidad, ni Luis Arce Catacora, ni el MAS, ni el Frente Juntos, ni la presidenta transitoria han logrado resolver la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Por un lado está la presidenta a la cabeza del país con su gabinete ministerial, que lo único que hacen son shows para la prensa, pero en los hechos no se está ayudando a nadie. Los enfermos están en sus casas sin atención, sin emergencias, y los datos que informan cada día del informe epidemiológico seguramente son falsos e irreales. Y por otro lado, el MAS no se libra de esta situación porque está a la cabeza del Senado de Bolivia, donde también toman decisiones y no hacen nada por mejorar la situación por la que están atravesando muchos bolivianos. Más allá de su situación económica, han colapsado los hospitales, los informes no son reales. A diario se ve videos en redes sociales de amigos buscando plasma, amigos buscando ayuda, amigos buscando terapia intensiva, y realmente se nota que ningún gobierno, ni el MAS ni el gobierno transitorio, tienen la capacidad de resolver estas demandas. Ni siquiera pueden controlar que en las farmacias no haya el abuso del agio, y por otro lado no pueden hacer nada para que los enfermos sean atendidos en las clínicas que existan en Bolivia. En realidad solamente parecen promesas y más promesas que se quedan en el aire, porque en los hechos el que quiere hacer y el que quiere actuar y el que quiere cambiar algo en este país lo hace. Tanto el gobierno de la presidenta Áñez como el MAS tienen el poder para hacerlo, pero aquí solamente se ven los intereses políticos y personales de unos y de otros. No olvides dejarnos tus críticas y comentarios al respecto.